Bueno, Enrique Alberione también de INTA, bueno, un gusto conocerte y bueno, y poder charlar un poco en este encuentro que creo que es sumamente positivo. Hemos dialogado ahí fuera de cámara con varias personas que estuvieron presentes y bueno, ha sido importante que se haga en pleno inicio de la cosecha, ¿no es cierto? Sin duda, la verdad que siempre es grato poder participar en una jornada de estas características. Ya hace unos 2 años que venimos participando así, incluso el año pasado en Corral de Bustos, acá en este sitio también se hizo una jornada de estas características, así que siempre es muy, muy interesante. Y previo a esto es interesante también las recorridas que por ahí hacemos de los ensayos. Esto es una red que no recuerdo bien los sitios de evaluación, pero debe ser al menos 12 sitios en maíces de siembras tempranas y también hay ensayos de maíz de siembras tardías, así que es interesante. Este año pudimos recorrer algunos ensayos, ver cómo estaban los híbridos. En realidad fue un año bastante complejo. Esas temperaturas del mes de enero, bajas precipitaciones, hicieron de que los ensayos no todos estuvieran de la misma forma, ¿no es cierto? Pero bueno, el que visitamos esta mañana en Camilo, motivo de la jornada, y los híbridos que vimos acá en el ensayo Corral de Bustos, la verdad que están muy buenos y son representativos, digamos, de lo que se puede observar acá un poco en la zona, ¿no es cierto? Esperando buenos rendimientos del cultivo. ¿Qué nos podés decir en base a eso? Bueno, al tema enfermedades, en cuanto a lo complejo que vos mencionabas, cómo fueron la zona, porque dentro de todos los que estamos por acá, digamos, se ha zafado, por así decirlo, con las precipitaciones, pero sabemos que yéndonos más al norte la cosa fue más complicada, ¿no es cierto? Yo, como te decía, tengo posibilidad de evaluar estos híbridos, no esta campaña, sino en campañas anteriores, y un poco a modo de síntesis, comentarte de que en realidad las enfermedades que podemos llegar a encontrar en el cultivo de maíz básicamente pasan por lo que es la roya común, que es Puccinia sorghi. Esta roya tiene la particularidad de estar presente prácticamente en todos los híbridos, no hay híbrido que vos no veas roya, pero lo hace de una manera muy particular. Es una roya que va a tener una alta incidencia, prácticamente todas las hojas van a tener presencia de los signos de la enfermedad, pero en general con bajas severidades, excepto por ahí cuando hay condiciones o susceptibilidad de los híbridos que les son favorables al establecimiento de la enfermedad, en donde esas severidades tienden a incrementarse. Cuando hablo de bajas severidades, en torno al 1%, incluso por ahí me atrevo a ponerle un valor adimensional que es traza, eso representa cuando hay pústulas aisladas en la hoja, que prácticamente son contables, y está entre trazas y 1%. En los híbridos de más susceptibilidad ya podemos llegar a ver un 5% de severidad promedio en las hojas, y en aquellos un poco más susceptibles hasta un 10, un 20%, pero es en los casos menores, ¿no es cierto? En general los valores de severidad, como te digo, están entre 1 a 5%. Eso más o menos es lo que puedo decirte campaña tras campaña. Otra de las enfermedades que el maíz tiene en esta zona y que está presente es el tizón foliar. El tizón foliar es un hongo que forma una mancha de tipo alargada, se la conoce como mancha en forma de toscano, aguzada hacia los extremos, y es una mancha que realmente implica un deterioro en la hoja, ¿no es cierto? La presencia de esta enfermedad en la hoja implica una necrosis en la hoja, y bueno, a los híbridos en realidad les puede llegar a causar un impacto fuerte. Pero ese impacto fuerte por lo general se observa en lo que es otras regiones, por ejemplo el centro-norte de la provincia de Córdoba o a lo mejor lo que es centro-norte de la provincia de Santa Fe. Acá también es raro ver severidades altas de tizón foliar. Lo que sí está presente la enfermedad, pero en severidades bajas. Una enfermedad que no he visto particularmente este año es una enfermedad de tipo bacteriana, que es el estriado bacteriano, que lo origina una bacteria que es Xanthomona vasculorum en el maíz. No he visto mucho este año y en general, en comparación con otras campañas, sí se ve un poco más no digamos en la mayoría de los híbridos, pero sí en un buen número de híbridos, ¿no? Otra de las enfermedades presentes en la espiga es carbón común. No se vio generalizado en los híbridos. Sí, por ejemplo, acá en el ensayo de Camilo vi en 3 híbridos particularmente y en baja incidencia. Y también hubo alguna presencia de otro carbón que se llama el carbón de la panoja, cuyo patógeno es Sporisorium reilianum,
a diferencia del anterior carbón mencionado, que es Ustila gomaidis. Esta última enfermedad es mucho más peligrosa porque una vez que se sitúa en el lote, el carbón encuentra la posibilidad de permanecer en el lote y sembrando maíz en un año y nuevamente maíz al año siguiente, si el híbrido es susceptible, puede ser de que tenga un incremento de la enfermedad en ese cultivo. Es una enfermedad que apareció el año pasado, justamente vos sos de Chañar Ladeado, se había reportado ahí en Chañar Ladeado, en General de Valle, por ejemplo, y es una enfermedad que hacía 70 años que no aparecía. Y la verdad que el año pasado fue su reemergencia. Entonces tenemos que estar un poco atentos con eso. Y después hay el tema, o mejor dicho, todo lo que tiene que ver con las virosis, pero nosotros de alguna manera zafamos en esta zona también. El mal de Río Cuarto no nos alcanza como otras zonas. Mal de Río Cuarto, como bien toma su nombre, es más hacia la zona de Río Cuarto, el sur de la provincia de Córdoba, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y de las visitas que hicimos a los ensayos, la verdad que no vi mal de Río Cuarto, no es propio de esta zona, ¿no es cierto? Un poco eso es a síntesis lo que se ha observado esta campaña, ¿no? Qué importante esto que remarcás, y me quedo lo que me decías con esta última enfermedad que probablemente vos tengas en tu cabeza planificado, bueno, de maíz, ya pensando en la campaña que viene, lo que tenés que hacer, y esto te hace un poco dar un giro, ¿no? A la hora de analizar lo que arroja este carbón. En realidad vos lo dijiste bien y me elaboré un poco la respuesta. El tema del manejo de enfermedades siempre hay que pensarlo de un manejo integrado de enfermedades. Y es muy importante este tema de esta recorrida, esta jornada a campo, porque uno toma cuenta de cómo es el comportamiento de los híbridos, no solo en lo productivo, porque finalmente estos ensayos se llevan a rendimiento, sino también en todo lo que tiene que ver con la sanidad. Entonces es muy importante eso. Cuando damos cuenta, por ejemplo, como es la presencia de este carbón que te mencionaba, dado por Sporisorium reilianum, que está presente en un híbrido, entonces esto ya nos sirve de alerta como para decir, bueno, cuidémonos porque este híbrido es susceptible, no lo sembremos en una condición favorable al hongo y tengamos cuidado si ya lo sembramos porque podemos tener un incremento importante de la enfermedad. Entonces creo que es importante pensar en el manejo integrado de enfermedades con estas recorridas y este conocimiento de los híbridos que podemos llegar a hacer compartiendo la experiencia de un día a campo como lo que tuvimos hoy día, ¿no? Y en líneas generales creo que el productor en general, y más aún con el maíz, que sabemos con los costos y demás a la hora de sembrarlo, está mucho más atento a esas cosas, se ha interiorizado no solo con ustedes los profesionales, sino también con la parte tecnológica. Hoy en día hay muchas aplicaciones, creo que, no sé si lo ves de la misma manera, pero en esta recorrida de estos años venimos notando eso, que el productor está cada vez queriendo aprender más, ¿no? Sí, yo creo que el cultivo de maíz, mi origen es trigo, mi origen es el cultivo de trigo, pero en comparación entre trigo y maíz, el cultivo de maíz es un cultivo tecnológico. Se aplica mucho insumo, sabemos lo que es el costo del insumo, el fertilizante fundamentalmente, el costo de la semilla y todo lo que tiene que ver con la tarea de implantación del cultivo que tiene que ser casi perfecta. Por eso hoy por hoy hablar de sembradoras neumáticas ya es de alguna manera común en algunas zonas y eso genera una buena siembra del cultivo inicial. Es decir que es un cultivo tecnológico, un cultivo caro y el productor está atento a todas estas cosas, ¿no es cierto? Y por el lado de las empresas de los criaderos yo creo que han generado una muy buena oferta de híbridos. Puntualmente en el tema Royas soy un convencido de que en realidad la mayoría de los híbridos aportan resistencia genética a la enfermedad, por eso es que no encontramos severidades altas. Eso se puede observar, se puede percibir examinando las hojas, en donde vemos que la presencia de la enfermedad está, pero no hay una gran esporulación, por ejemplo, o en torno a las pústulas se genera necrosis, eso es un factor de resistencia, eso se ve, y es muy valorable eso, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera sabemos que es un cultivo caro, pero tenemos el apoyo de todo lo que es la biotecnología, la genética, ni hablar de los eventos para insectos, ¿no es cierto? Que día a día se van sumando nuevos eventos y eso, la verdad que posiciona el cultivo de maíz como un cultivo verdaderamente interesante para hacerlo en la zona y sabiendo que contamos con la tecnología para hacerlo, ¿no? Enrique, ha sido un verdadero gusto charlar con vos, conocerte y bueno, ahora ya queda el contacto generado para seguramente volverte a molestar en otra ocasión.